abren su Biblia en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Cuando encuentren capítulo 2, digan un amén para darles los versículos. Ahora busquen versículo 11 y vamos a leer hasta el 22. Vamos a leer muchos versículos hoy. Voy a leer el 11, ustedes el 12 y todos vamos a terminar en el 22. Vamos a leerlo audifonalmente, no se vayan a quedar corto. Así que vamos a leer la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 11, dice: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, todos el 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Palabra de Dios, tomen su asiento, hermanos. Antes de entrar en el mensaje de hoy, ¿qué vamos a conocer, hermanos? ¿Cómo se llama, hermanos? Las dispensaciones y los pactos. Se les olvidó bien rápido, hay que buscar las notas. Antes de entrar en el mensaje de hoy, siempre tenemos que memorizar lo que va a salir en la pantalla. Cuando hay veces cuando salgo de invitación, me invitan a un aniversario, siempre le pregunto esto a los hermanos: ¿cuántos conocen los hermanos dispensacionalistas? Y todos quedan viendo, ¿qué son los hermanos dispensacionalistas? Es algo nuevo, ¿no? Ahora sí les hago la pregunta: ¿cuántos conocen los hermanos dispensacionalistas? Nomás mi esposa. ¿Conocen quiénes son los dispensacionalistas, hermanos? ¿Sí? ¿Quiénes son? ¿Quién sabe, verdad? Creo que son testigos de Jehová, mormón o adventistas. No, hermanos. Exacto. Los hermanos dispensacionalistas o dispensacionalismos somos nosotros. La Iglesia Evangélica Centroamericana está fundada sobre una teología que se llama la dispensación. Entonces, por eso nosotros estamos estudiando conforme en ese modo, dispensación. Solamente nosotros hacemos eso.
Bueno, claro, hay otras iglesias que sí son dispensacionalistas, pero estamos hablando, no somos muchos. Claro, hay mucha crítica, pero sí vamos a conocer. Así que, ¿qué viene entonces, hermanos? El tiempo, la línea de tiempo. Antes de esta línea de tiempo, ¿qué existía? La eternidad. Después se vino una dispensación. ¿Cómo se llama la dispensación? Y en esta inocencia hubo un pacto. Después que se terminó esta dispensación, ¿qué pasó? Vino la conciencia. ¿Y en la conciencia hubo un pacto? Después de la conciencia, ¿qué vino? Casi como que no los escucho, como que no están tan convencidos. Y en el gobierno humano hubo un pacto. ¿Cómo se llama el pacto? Noéico. Cuando se terminó el gobierno humano, ¿qué vino? Gracias. Así se grita como el hermanito allí. En la promesa había un pacto abrámico. Después de la promesa, ¿qué vino? Allí hay un pacto. ¿Cómo se llama? Mosaico. Ok. Después de la ley vino otra dispensación. ¿Cómo se llama? La gracia. Y en la dispensación de la gracia hubo un pacto. ¿Cómo se llama? Nuevo pacto. Y es allí donde estamos ahora. Ustedes, si es su primera vez que usted escucha esto, ¿qué es una dispensación, verdad? ¿Para qué necesitamos todo esto? ¿Por qué necesitamos conocer todo esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va a haber otro que es la séptima dispensación. ¿Para qué necesitamos conocer todo esto? Para entender la Biblia. Por ejemplo, si usted escucha que hablan especialmente de Abraham, voy a hacer una pregunta. ¿En qué dispensación vivió Abraham? ¿En la inocencia, conciencia, gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia? ¿Dónde vivió Abraham? La promesa, ¿verdad? Y ahora, ¿y los israelitas? La ley. ¡Wow! Por eso me gusta enseñarles, hermanos. Ustedes son muy inteligentes. Si se van a la universidad, yo creo que sacan su doctorado en 2 semanas. Así que ánimo, échenle ganas, hermanos. Así que si todavía no has memorizado esto, es muy importante para que así ustedes van entendiendo. Cuando ustedes leen la Biblia, saben en qué dispensación están leyendo. Amén. Ahora bien, hace 2 semanas comenzamos a ver la dispensación de la gracia, la cual es la dispensación de la iglesia. La semana pasada estudiamos nuestro número 1. ¿Cuántos conocen, cuántos se acuerdan del número 1? Amén, gracias hermana. Wow, la gracia en el mundo entero. Eso es lo que aprendimos la semana pasada. Desde el comienzo de la iglesia, en Hechos capítulo 2, su visión y su misión era muy claro. Es hacer discípulos a todas las naciones. El lenguaje ya no será un obstáculo, porque ahora los siervos de Dios les fueron distribuidos diferentes idiomas para poder transmitir las maravillas de Dios a diferentes personas debajo del cielo. Lo que ocurrió en Hechos capítulo 2, fueron 17 países presentes cuando se predicó el primer sermón evangelístico de Pedro. Después del primer sermón de Pedro, según Hechos 2:41, se añadieron aquel día, ¿como cuántos hermanos? Gracias, hermana. Como 3,000 personas. La primera prédica, cuando fue anunciado primeramente esto, la palabra de Dios, en diferentes idiomas. ¿Cuántos países estuvieron presentes? Apenas lo dije. ¿Cuántos países estuvieron presentes cuando se predicó el primer sermón? ¿Cuánto, hermano? 3,000.
17 países. Escuchen eso. 17 países. ¿Estuvieron presentes allí? Cuando se predicó el primer sermón evangelístico. ¿Y qué se predicó allí? Bueno, se predicó que Cristo es el Mesías. ¿Eso es lo que se predicó? Bueno, que esto quede muy claro, hermanos míos, los que estamos aquí. Estos que se añadieron en la iglesia, los como 3,000, no está diciendo exactamente 3,000, puede haber quizás 3,000 y tantos cienes, ¿verdad? Pero solamente dice como 3,000. Estos que se añadieron en la iglesia, se añadieron porque recibieron la palabra, la que dice que Jesús Nazareno es el Mesías prometido. Lo escucharon en su propio idioma, así que no quedó duda. Estaban seguros de que Jesús es el único Salvador, enviado del cielo por Dios el Padre. Imagínense. Se maravillaron. Escucharon el evangelio en su propio idioma. Ahora, ¿cuántos se maravillan cuando escuchan el evangelio, cuando dice Jesucristo es el Salvador? Chale yinko anjo bal chale. Echkalchan Jesús ha chico colon el sholko yoptahil. Eso no es un invento. Así lo dice la Biblia. ¿Y cuántos se maravillan cuando escuchan eso? Hoy en día ya nadie se maravilla. Ya nadie dice amén. Solo, oh sí, ya lo sabía. Ya tengo conocimiento. Pero estos cuando escucharon que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Mesías. Después del sermón, ¿saben qué dijeron? Se compungieron de corazón, o sea, desde adentro vino esta palabra y dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, número 1, hablen en lenguas. No, ¿qué dijo Pedro a ellos? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. ¿Ven? Arrepentíos. Eso es lo que dijo Pedro. Hermanos míos, es muy importante que esto quede muy claro. Que estos que se añadieron a la iglesia en aquel tiempo, se añadieron porque recibieron la palabra que dice que Jesús Nazareno es el Mesías prometido. Lo escucharon en su propio idioma. Es el Mesías prometido, así le dijeron. Como dije la semana pasada, hermanos míos, realmente no se necesita un milagro para creer en Jesús. No se necesita ver ángeles bajando del cielo. No se necesita ver un muerto levantarse para creer en Jesús. No se necesita ver un ciego para que reciba un milagro y usted comienza a ver. ¿O sí se necesita eso? No se necesita. Lo único que se necesita para creer en Jesús es oír su palabra. De verdad, la verdadera palabra del que predica que Jesús es el Hijo de Dios, el que perdona pecados, el que quita tus pecados, el que borra tus pecados. Al escuchar eso, debe llegar eso en tu corazón. Si hay pecado en ti, si tu corazón está lleno de pecado,
Él puede limpiarte, cambiarte, transformarte y usarte. ¿Por qué? Porque Él es el Mesías, Cristo Jesús. Por eso no se necesita un milagro, solamente se necesita escuchar y aceptar. Hermanos, claro, esto tiene que ser obra del Espíritu Santo para que la palabra te transforme y te renueve. Pablo recuerda esto a los hermanos en Éfeso. Efesios capítulo 1, versículo 13. Él dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Esto fue exactamente lo que pasó en Hechos capítulo 12, versículo 41. A los que se añadieron a la iglesia, oyeron la palabra de verdad, el evangelio de salvación, por medio del sermón de Pedro, y creyeron. Entonces fueron sellados con el Espíritu Santo en ese mismo momento. Que quede muy claro esto, hermanos míos. Cuando estos 3,000 que se menciona en Hechos capítulo 2 oyeron la palabra, el evangelio de salvación, y creyeron que Cristo Jesús es el Mesías, ese mismo momento aceptaron a Él como el Salvador y fueron sellados con el Espíritu Santo. Claro, para no malinterpretar la palabra, estos 3,000 no dice que hablaron en lenguas, como algunos enseñan hoy en día. Que la señal de ser nacido de nuevo es el hablar en lenguas. Eso es mentira. Eso no es una señal. Si usted es nacido de nuevo, usted tiene que hablar en lenguas. Estos 3,000 que se añadieron no dice que hablaron en lenguas. ¿O sí? ¿Sí están poniendo atención, hermanos? Los 3,000 que se añadieron en la iglesia, los primeros 3,000, la Biblia no dice que hablaron en lenguas. Lo que sí pasó es que ellos oyeron, escucharon el evangelio en su propia lengua de ellos. Eso es lo que pasó. Y se convirtieron, se arrepintieron y se bautizaron. El hablar en lenguas, para que no se confundan, hermanos, estamos hablando en la dispensación de la gracia. El hablar en lenguas, voy a usar mi español guatemalteco. El hablar en lenguas, esto quiere decir el hablar en otro idioma. Eso es lo que quiere decir. Hablar en lenguas quiere decir hablar otro. No los escucho. Idioma. Gracias, Edgar. Hablar en lenguas quiere decir hablar en otro idioma. Y esto, el hablar en otro idioma, es para realizar la gran comisión que se describe en Mateo 28, 19. Antes que Jesús fuera en el cielo, Él dejó una gran comisión a sus apóstoles en Mateo 28, 19. Él les dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Escuchen eso. ¿Dónde tienen que ir los discípulos? A todas las naciones. La única forma que los apóstoles pueden realizar esta gran comisión es hablar en otros, ¿qué, hermanos?
idiomas. De otra manera, ¿cómo uno, si te dicen ahora, no hay uno que se llama Federico aquí, ¿verdad? Para que no te sientes mal. Federico, vete a predicar en la China. ¿Y usted no sabe hablar chino? ¿Qué va a decir? No, pues no se puede. Imposible. Pero aquí Jesús le dice a estos apóstoles, a sus discípulos, ir por todo el mundo, hacer discípulos. ¿Cómo, Señor? Si apenas podemos hablar arameo, hebreos ni entendemos. ¡Wow! Era imposible una tarea. Así que era necesario entonces hablar en otros idiomas. ¿Está muy claro, verdad? Amén. Hoy en día, en nuestra América, desde el norte hasta el sur, tenemos la palabra en nuestro idioma, igualito como fue el primer día de la iglesia primitiva. Podemos oír las maravillas de Dios en nuestro idioma. En mi biblioteca, hermanos, tengo Chuj, tengo el Mam, tengo Anjobal, tengo Biblia en Acateco, tengo 4 Biblias, tengo el español y también tengo el inglés. Escucha eso. La Biblia está hecho ahora internacional. Ahora podemos escuchar las maravillas de Dios en nuestro idioma. ¡Wow! No entiendo, hermanos. No entiendo por qué los que dicen ser sabios no entienden lo más simple. Está muy simple esto. Bueno, sí entiendo. La palabra de Dios dice, son ciegos guías de ciego. Mateo 15:14. Pero si usted está escuchando este mensaje, deja que el Espíritu Santo quite esa venda que está en tus ojos y acude a la palabra de Dios. Ahora que tienes acceso a la Biblia, todos tenemos acceso a la Biblia, hermanos. No hay ni siquiera alguien que está privado de leer la Biblia. O alguien te dice, no, usted no puede leer la Biblia. ¿Alguien te dice eso? Hermano, hermana, chalonik, amak amchis que abaon leer la Biblia. Estamos libres para leer la Biblia. Pero no ha sido siempre así. Hay una iglesia que quiso privatizar la Biblia, es decir, que la Biblia sea únicamente para ciertas personas. En los años 1500, si una persona quería poseer una copia de la Biblia, tendría que obtener un permiso especial de un obispo. Porque ellos creían que la Biblia debía ser estudiado, leído por un sacerdote y no cualquier persona. Imagínate eso, hermano. ¿Eso era en cuándo? En los años 1550. Por ahí. Justo después de la Reforma. No se permitía leer la Biblia. Si usted quiere tener una Biblia, usted tiene que escribir un largo documento y explicarle la razón, motivo por la cual usted quiere tener una copia. Y ahora que tenemos acceso a esto, en nuestro propio idioma, ahora que uno tiene hasta 7 Biblias en su casa y ni siquiera lee una hoja, un versículo, ¿qué está pasando? Hermanos míos, en aquel tiempo querían mantenerla
en un solo idioma. No solamente querían privatizarla, sino querían mantenerla en un solo idioma, en el latín. Querían regresar como era antes, donde el lenguaje de las escrituras era solo ¿qué, hermanos? ¿Cuántos estuvieron aquí la semana pasada? Levanten la mano y no se avergüencen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estuvieron aquí todos, casi todos la semana pasada. ¿Cuál es el lenguaje de la escritura del Antiguo Testamento, hermanos? Hebreo, gracias. Ahora sí que sí saben, solamente no quieren hablar. El lenguaje del Antiguo Testamento era solamente el hebreo. ¿Y sabes qué quiso esta iglesia? No menciono el nombre de la iglesia para que nadie diga, oh, el hermano está tirando piedra, ¿verdad? Esta iglesia quería solamente mantener la Biblia en latín. Regresar como era antes, donde el lenguaje de las escrituras era solo hebreo. Pero eso no es el plan de Dios. El plan es que el evangelio no está restringido a un solo grupo de personas, sino es para toda raza humana, en diferentes idiomas, a diferentes razas. Aunque la iglesia es una, pero está conformada por diferentes etnias e idiomas. No se puede solamente privatizarla y permitir que solamente en un solo idioma. ¿Y sabes cuál era la excusa de aquella iglesia? Ellos decían, es que no se puede traducir la Biblia en otros idiomas. Es muy costoso. ¿Saben por qué era muy costoso? Es que ellos querían todo el dinero para ellos y no querían traducir la Biblia. Nuestro punto número 2. Apenas estamos entrando en el número 2. Punto número 2. La iglesia es única en el mundo. La iglesia es única en el mundo. Si usted se pone a pensar en esta dispensación y compara la iglesia con otras religiones, usted podrá notar rápidamente que ella es única y distinta. El carácter distintivo de la iglesia está arraigada en su relación única con Cristo, en la iglesia como cuerpo del cual Él es la cabeza. Dios dio a Cristo como cabeza sobre todas las cosas. Así como dice nuestra lectura en Efesios 1, capítulo 1, versículo 22 al 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. También Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Colosenses 1:18. Por eso dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. 1 Corintios 12:27. Ahora, en la dispensación de la gracia, la era de la iglesia está compuesta por judíos y gentiles como coherederos, como dice en Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, unos realmente en Cristo Jesús. Este carácter distintivo es únicamente para la iglesia, hermanos, en nuestra era. Una iglesia mezclada de diferentes lenguas, de diferentes razas, pero es uno. Los judíos y los gentiles ahora ya se pueden sentar juntos, comer juntos. Ya no se verán como enemigos,
sino estar unidos en el cuerpo de Cristo y tendrán una sola relación como hermanos y coherederos. ¡Wow! Esto no ha habido ni en cada una de estas dispensaciones, sino hasta esta dispensación. En la inocencia, en la conciencia, gobierno humano, la promesa, la ley, ninguno de estos vieron lo que estamos viendo ahora. Ahora podemos sentarnos con los americanos, con los chinos. ¿Cómo ven? Si llega un judío aquí, nos podemos sentar libremente y podemos comer juntos. Y podemos comer carne de puerco juntos. Ya nadie dice eso es inmundo. ¿Sí están entendiendo? En la dispensación de la gracia es tan distinto la iglesia, tan única, que no hace ¿qué? Acepción de personas. Todos están invitados en la iglesia. Usted no tiene que decir solamente el más santo de los santos puede venir acá, no. Todos pueden venir. Borrachos, mujeriegos, drogadictos, adictos a la pornografía. Todos aquellos viles pecadores, bienvenidos aquí. Dios los va a cambiar, los va a transformar, los va a limpiar y serán un instrumento limpio en sus manos. We are all welcome under the grace of God. No matter who you are, what you have done, your past, He won't look at it. Todos estamos bienvenidos bajo la gracia de Dios. Él no vendrá tu pasado, Él no verá tu pasado. Él te limpiará, te transformará. Esto es lo único, hermano, y lo más bonito y lo más lindo de esta dispensación. En la dispensación de la ley, acá no se permitía a un gentil sentarse con los israelitas, porque eran inmundos. Ahora ya no hay nadie inmundo. Todos son bienvenidos a la familia de Dios. Dice en en Juan 4:20, mientras van buscando. Hablando de la relación, Jesús habló sobre esta relación justo antes de ser crucificado y que comenzaría en el día de Pentecostés. Juan 14:20, ¿ya están ahí? Todos leemos, hermano. En aquel día, Él está hablando después de Pentecostés. Juan 14:20. Léenlo conmigo todos, como si estuviéramos cantando. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¡Wow! Esta es la primera vez que estamos escuchando. En aquel día después del Pentecostés, ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Efesios 3:6 dice: los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo por medio del Evangelio. Una nueva relación donde judíos y gentiles estarán en un solo cuerpo y ya no serán enemigos. Efesios 2:16 dice:
y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Conclusión. Aquí quedamos y aquí comenzamos la otra semana. Efesios 2, 11 al 22. Vamos a leer una vez más. Pónganse de pie. Después de esto vamos a orar. Conclusión, hermanos. Efesios 2, capítulo 11 hasta el versículo 22. ¿Ya están ahí? Vamos a leerlo como si estuviéramos cantando, todos, hermanos. Después de esto vamos a orar, ya llegamos a concluir. La otra semana aquí comenzamos. Dice la palabra de Dios, Efesios 11 hasta el 22. Dice, todos, con despacio, con calma, leemos la palabra de Dios. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Palabra de Dios, oramos. Oh, mi Padre bueno, nos has enviado un Salvador. Nos has hecho una sola nación en esta dispensación. Gracias porque durante estos tiempos nos has mantenido unidos. No importa las lenguas, las razas, nuestras tradiciones, nuestras culturas, nos has unido en tu cuerpo. A través de tu Hijo Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo, hemos llegado a vivir plenamente bajo tu paz, bajo tu cuidado, bajo tu protección. He aquí tu iglesia bíblica Jesús Salva. Está viviendo esa seguridad que tú le has dado. Realmente, por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. En esta dispensación, realmente tienes propósitos con cada uno de nosotros. Tú no ves los pecados que tenemos. Tú no ves el nivel de educación. Tú no ves nuestros defectos. Lo único que quieres y lo único que ves es un corazón quebrantado, un espíritu que está preparado para aceptar.
He aquí, mi buen Dios, en esta dispensación hay libertad para entrar en tu familia. Permita que cada uno de los que escucharon este mensaje pueden comenzar a florecer en el corazón de ellos. Gracias por tu palabra. Y así oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Tomen sus asientos.